Si se van a tener que ir los integrantes del actual gobierno, es un golpe de Estado. Nadie se tiene que ir antes de cumplir con su mandato. Nadie se tiene que ir antes de que el pueblo haya dicho que quiere cambiar de gobierno. El que se tiene que ir antes, como bien señalaba recién Fernando Borroni, en el caso de Alfonsín, está sufriendo un golpe de Estado llamado blando. Debe haber sido de lo primero, como Dilma Rousseff, para citar un ejemplo, como Lugo, en Paraguay. Es tristísimo que alguien que ha tenido la presidencia en su locura, dentro de su propio partido, por imponerse y decir acá estoy yo, para decírselo a Rodríguez Larreta, para decírselo a María Eugenia Vidal, cometa dislates que naturalmente llegan a sus seguidores de una manera muy especial. ¿Cambian o se van a tener que ir? ¿Qué es lo que habría que cambiar si efectivamente la oposición tuviera más votantes que el oficialismo en esta elección? De todas maneras, este gobierno fue votado por un pueblo que quería algo, y lo están intentando hacer. Les falta mucho. El pueblo quería más, ya saben ustedes, presos políticos, una barbaridad que esté presa todavía Milagro Sala, Schiavi, toda la gente que lo paga como lo está pagando. Insuficiente, en todo caso. Pero lo que están haciendo en lo económico, con el trabajo, con el trabajador, con las empresas, con la soberanía, con la relación internacional, con los posicionamientos que han tenido en lo de Evo Morales, en el cual hubo una participación formidable de la Argentina en el tema Venezuela. La gente votó pensando en eso. Había más en el ánimo de la gente, ya lo dije. Todavía falta. Hace falta quizás más poder político para ciertas cosas, frente a los medios canallescos y mafiosos con los que tenemos que convivir diariamente en la República Argentina, con relación a la justicia de jueces que no tienen nada de honestos en la relación con lo jurídico y posiblemente tampoco en otros aspectos. Pero ¿qué habría que cambiar? Habría que cambiar la relación que se tiene de promover el trabajo como lo están haciendo en las industrias. Habría que cambiar diciendo que los gauchos ricos manden afuera toda la carne que quiera para venderla a $40 en Londres y que en la Argentina no se coma nunca más carne. Esto es lo que hay que cambiar. Habría que cambiar permitiendo que en la ley del mercado sigan robando a la gente con los precios de lo que se va a comprar en cada supermercado. A mí me parece que no. Pero como eso es lo que tienen que cambiar, es una amenaza de golpe de Estado. O cambian o se tienen que ir. O sea, que el resultado de la elección para Macri vendría a poner en juego la posibilidad de la continuidad democrática de un gobierno que después de estas elecciones tiene 2 años y 2 meses más para gobernar y para hacer las cosas como el pueblo claramente reclamó, porque no es un voto entre matices el que se dio en el 2019, es un voto entre opuestos, es una elección clara de la democracia, es la bendición de la grieta que se define a favor de mayorías democráticas, como inexorable, inevitablemente tiene que ser. Cuando Macri dice esto que vamos a volver a escuchar, esta barbaridad que se suma a otras en su locura de posicionarse dentro de la oposición como el líder, es un hombre que nos pone en peligro, porque a él se suma Mañeto, jefe de Macri, que quiere lo mismo, y a los dos se suman los Aguirre, que acompañan cualquier movida de esta naturaleza por una cuestión ideológica, porque les parecería fantástico que el gobierno se caiga a pedazos. Todavía no cuentan con que hay un pueblo para sostenerlo, y todavía no consiguen, no lo van a hacer nunca quizás, respetar los valores de la democracia. Por eso Macri dice esto claramente golpista. Nadie se tiene que ir de ningún gobierno así haga mal las cosas. Bien que se lo bancó a Mauricio Macri si en que apareciera una persona que yo recuerde de los que piensan distinto a Macri diciendo se tienen que ir antes, hay que sacarlos. No corrió eso. En cambio, desde que está este gobierno y cuando estaba el anterior hasta el 2015, viven hablando de que se tienen que ir, que hay que correrlos, que así no se puede. Lo que hizo Macri es una prueba de territorio
de ámbito, de marco, para el soñado golpe de Estado, él que naturalmente es golpista. ¿De dónde viene Macri? ¿De cuál actividad finalmente que hubo en el país, en el juego político del país, viene su fortuna? No fue con la democracia. La democracia le vino bien para hacer negocios cuando él fue el presidente. Pero si no, la democracia le ponía algún límite a sus tantos negocios. Por eso esto que dijo Mauricio Macri, cambian o se van a tener que ir, es bien grave, bien importante. O cambian o se van a ir. Así de simple. O cambian o se van a ir. Son frases, estas de Macri, de días aciagos para la democracia y para la república, porque esto no nos olvidemos que viene de la mano con si no evadís en este país no ganas plata. Trabajo. Si queremos que haya trabajo, tiene que haber inversión. Y nadie va a venir a invertir en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos. Viene además con lo que él hubiera hecho durante la pandemia, viene con la amenaza hacia atrás, que significa el terror de pensar que él hubiera estado a cargo de nosotros. La inmoralidad de habernos encerrado, que yo soy una persona con un compromiso profundamente liberal. Yo jamás hubiese hecho este atropello de las libertades. El tipo profundamente liberal es el que dice cambian o se tienen que ir a un gobierno democrático. El tipo que es un gran liberal dice si no evadís en este país no ganas plata. El tipo liberal dice hay que tener libertad. Yo no hubiera procedido con la cuarentena, yo hubiera recorrido otro camino. Es el mismo tipo que el nombre de ser liberal colaboró con el golpe de Estado en otro país, lo niega porque negándolo evita la consideración de que él colaboró, además, con el golpe de Bolivia de muchas maneras. Por supuesto, también dirá que no existió el contrabando. Lo de Bolivia, un golpe que no existió y un contrabando que no existió. Es el mismo tipo, capaz de decir que en su gobierno ningún juez, mire qué gracioso, pero qué patético, en el fondo, ningún juez o periodista fue perseguido o maltratado. Que hay un nivel de presión política que hace que todo se dilate, todo después de 4 años, en el cual ningún juez, ningún periodista se quejó jamás de ninguna presión del gobierno nacional porque era otra cultura del poder. A todo esto le sumó esta frase de hoy, cambian o se van a tener que ir. O cambian o se van a ir. Y se pierde de vista que se lucha contra una mafia muy organizada, muy poderosa. No entendemos nada de lo que políticamente ocurre hoy día en la Argentina. Si no entendemos lo que los títulos de los diarios, que luego se desplazan por todos los canales en la información que dan de las tapas de los diarios, y sobre todo en sus propios medios, en La Nación Más, en TN y en los 300 canales robados por Mañeto con el tema del fútbol. Si no entendemos a qué juegan, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, y por otra parte, esto marcaría también una gran indiferencia, porque es imposible no darse cuenta. La obviedad es un tema que ya no les importó a esos medios. Todos los días lo que quieren es dañar al gobierno y cualquiera lo puede ver. Todos los títulos no son informativos, no recorren una necesidad de información que tenga la gente. El derecho a la información ha sido conculcado, prácticamente no se tiene en cuenta. Lo que interesa es cuál es el daño que se le puede hacer al gobierno, a este gobierno, a esta democracia, no al otro gobierno, y no a aquella democracia que ellos habían opacado al extremo tal de cambiar el resultado de una elección con la habilidad con la que manejaron durante 4 años y particularmente en el 2015 la información. Si no entendemos que un día es el diferendo con el campo y otro día es el diferendo con la industria, porque no fueron al día de la industria los integrantes del gobierno, si no captamos el grado de confrontación que ellos están imponiendo permanentemente, no nos damos cuenta de nada. Si no sabemos que ellos son socios de todo lo que sea económico fuerte en el país, tampoco estamos en condiciones de discutir de política. Por ejemplo, cuando anuncian lo del campo, cuando van contra el gobierno a muerte, si no sabemos que son socios económicamente, además de lo ideológico. Por supuesto que el presidente de la sociedad rural piensa igual que el dueño de Clarín y que el dueño de La Nación. Pero además,
tienen negocios en común. Es decir, les importa, y todavía más, en el propio bolsillo. Están en Expoagro y en muchísimos negocios, tienen campos, son los que uno de los tipos de Clarín en determinado momento había parado un río y estaba haciendo una represa, no sé exactamente en qué terminó eso en la provincia de Entre Ríos, porque tenía que plantar arroz y entonces se robaba un río como se roban una calle, no una calle, varias calles en la ciudad de Buenos Aires, Ascasubi, una entrada de Tacuarí. Si no sabemos estas cosas no podemos hablar de política, porque estamos hablando siempre de otros temas. Si vamos a hablar de política en función de tetás, y es un chiste eso. Si vamos a hablar de política en función del milagro mediático de Milei, y no resiste análisis, o si lo hacemos con Patricia Bullrich a la salida de una cena, habiéndose excedido por lo menos en la comida, diciendo algo que representa a la peor derecha que se pueda tener en el país, tampoco pasa por ahí el tema. Los que oradan día por día a la democracia, al gobierno y por ende al pueblo, son esos diarios, son esos medios de comunicación. Lo digo porque ayer sacaron una noticia, mire qué noticia, que echaron a 100 tipos, a quienes no les importa que echen a millones de trabajadores porque su modelo de gobierno es expulsivo de los trabajadores y es antisalario. Ayer estaban preocupados por los que habían echado de los frigoríficos. Entonces lo llamamos a Peretti, lo vamos a escuchar otra vez ahora mismo a Peretti, para decir, Peretti, ¿puede ser lo que dice el diario La Nación en la tapa? En alguno de los portales que muestran tapa de los diarios todavía no cambiaron La Nación y todavía está la tapa de ayer, diciendo que por culpa del gobierno y la prohibición de exportar carne en la medida en que lo quieren hacer los gauchos ricos, estaban echando gente de los frigoríficos, como 150. Habían echado de los frigoríficos, y ahí nomás lo llamamos a Peretti, que entiende de este tema, y Peretti nos dijo: es imposible que la medida de despido de trabajadores de los frigoríficos esté relacionada con la suspensión provisoria hasta el 31 de octubre de la venta al exterior de una categoría absolutamente marginal en la ganadería, como son las vacas de descarte o las vacas viejas. Es una medida que no tiene ninguna relación. Nunca, jamás se analizó a la ganadería argentina a partir de lo que sucedía con esa categoría de vacas. Siempre se la analizó por el precio del gordo, por el precio de la invernada, por el precio de la vaca de cría, pero nunca, jamás por ese no lo habían hecho jamás, pero en este caso a ellos les servía, al diario La Nación, para generar el conflicto y para que usted pensara, caramba, qué lío con esto de la carne, qué mal está el gobierno con el campo. Usted que es pueblo, usted que sabe perfectamente por lo que le cuesta comprar carne o por lo que le cuesta a algún pariente más pobre o a los amigos con los cuales se encuentra, y usted ve que efectivamente el asadito famoso ya ni se puede mencionar, casi que es presumir de algo, hablar de tenemos que comer un asado, te quiero invitar a casa. Es muy difícil, se hace muy caro, pero no olvidémonos del asado, pensemos en el guiso. Pensemos en la comida, un pedazo de carne que sirve para con un poco de arroz, un poco de cebolla. Yo no sé cocinar, no tengo la menor idea de lo que digo, pero me imagino que va por ahí la mano. Es importante la carne, pero de repente le hacen pensar al pueblo, qué barbaridad, están echando gente de los frigoríficos. Eso es lo que quería el diario La Nación ayer. Están echando gente de los frigoríficos, che. El país está yendo abajo. Y mientras tanto millones de personas podían acceder a comprar la carne un poco más barato. Y lo que ellos ponen en la mente de la gente es que por culpa del gobierno estaban echando a 150 tipos y además eran mentiras. Como ahora le escuchamos decir a Culfas, que desmintió esas versiones de La Nación sobre despidos en frigoríficos de Santa Fe a causa de los límites de la exportación de la carne. Esa noticia es falsa. La realidad es que hemos conversado en estos días, incluso en el día de hoy tomamos contacto con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para preguntar. Esa noticia es falsa. La realidad es que hemos conversado en estos días, incluso en el día de hoy tomamos contacto con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para preguntar qué está ocurriendo. Dicen que no tienen ningún caso de despido denunciado, que hay informalmente algún comentario en alguna planta en particular, alguna situación, pero no hay ningún despido. También hemos hablado con otras provincias, ayer conversaba con De la Pampa y tampoco hay despidos allí. Por supuesto, hoy se terminó el tema, le sacaron jugo ayer y hoy, como saben que mienten y ya le salieron al cruce,
lo dejan de lado, pero el daño de lo de ayer queda. La gente leyó eso mucho rato, muchas veces, porque La Nación es el título en el kiosco, La Nación es el título en todos los canales de televisión, que son sumamente ingeniosos a la hora de informar por la mañana y ponen todas las tapas de los diarios y le dan, sin el mínimo análisis en la mayoría de los casos. Es decir, la tapa dicen tal cosa, y no le dicen a la gente, mire lo que está diciendo La Nación. ¿Sabe por qué lo dice La Nación? Bueno, ¿por qué interés se mueve La Nación? Y así no se puede jugar. Si jugamos en política así, entendemos poco y hacemos las cosas mal, porque además Culfas remarcó algo muy importante de los gauchos ricos. Están haciendo plata como nunca. Ya no saben cómo competir porque son gauchos veleidosos, que les gustan las concentraciones esas que hacen de derecha enfundados en banderas, para mostrar sus camionetas, su 4x4, la última, y esta goma cómo es, y este tiene un motor de tanta cilindrada, y el volante de tal manera, y fíjate esto y fíjate lo otro, y se muestran las camionetas gozosos de la vida, porque finalmente la vida les pasa también tan solo por eso, son como ignorantes ricos que están ahí compitiendo a ver quién tiene la mejor camioneta. Qué lástima, dicen que hay una nueva en Alemania que están haciendo, estoy atento porque me quiero traer esa camioneta, siguen haciendo dinero para pesarlo, ni siquiera para contarlo, no obstante lo cual, siguen estando enojados y molestos y atacan a los gobiernos inclusivos que nada les han hecho para impedir que ganen lo que ganan. Por eso lo que dice Culfas, remarcando lo que son las exportaciones de este año, también hace a lo que ahora mismo le queremos decir en las 7:50. La realidad es que, primero, ¿no? Aquí no hay ningún cepo, como se ha dicho. Lo que ha habido es una política tendiente a ordenar el funcionamiento del mercado interno y también el mercado exportador. Quiero ser muy claro, en el mes de julio, donde ya están rigiendo restricciones, no es un cepo, ahí sí una cuota destinada al mercado internacional. Ahora, lo que se exportaron fueron 194 millones de dólares, que es un monto que, si bien es menor que lo que se exportó en julio del año 2020, es superior a lo que se exportó en 2018, 17, 16, 15, está por encima del promedio histórico de exportaciones. Lo que hicimos simplemente fue asegurar, cuidar la mesa de los argentinos. La verdad, lo dicen todos los datos, cualquiera que quiera investigar lo que acaba de decir Culfas, lo puede hacer y se va a encontrar con que esto es cierto. Pero así se comportan. A la UIA le va mucho mejor que en el 2018-2017. En el 2018-2017. ¿Sabe lo que pasó en el 2016? Se lo contamos ayer, gracias al amigo Carlos Almenara. Leí en la columna de C5N el título del diario La Nación, que decía, bajó 8% la actividad industrial. En septiembre del 2016. Habían empezado en diciembre, ocupados en hacer negocios y en robar, como lo hacía Mauricio Macri, parques eólicos, peajes, etcétera. Nada habían hecho por la industria. Y en septiembre había caído el 8%. Fíjese qué distancia enorme con lo que es la actividad industrial ahora, llegando al 65% de la capacidad instalada de las máquinas en plena pandemia, cuando la gente está saliendo de la peor crisis que uno pudiera tener por afuera de los errores de administración que se puedan cometer, como los que sucedieron en los tiempos del neoliberalismo. Así que a la industria le va mucho mejor, pero está en contra. Y el campo no para de hacer dinero, pero está en contra. Es una cuestión ideológica, de desprecio, una cuestión de clase. Ellos creen que son más siendo lo que son, apostando lo que apuestan, denostando lo que están denostando permanentemente. Y usted tiene que entender el juego, porque si no entiende el juego, lo dominan, nos dominan.